Buenos días. Seguro que todos compartimos la misma sensación respecto a Internet en el día a día, y es una sensación de velocidad vertiginosa, de cambios disruptivos, cambios que han modificado para siempre nuestras vidas en lo personal, en lo profesional, cambios que han alterado industrias enteras en poquísimo tiempo. El comercio no volverá a ser lo mismo, el turismo no volverá a ser lo mismo, las finanzas, la medicina, por ejemplo, la formación, la privacidad tampoco, lo estamos viendo. Lo que ocurre es que todos esos cambios se están produciendo de una forma tan rápida que no nos da tiempo a tener una perspectiva. Deberíamos detenernos un momento, dar un paso atrás y ver el cuadro enorme que tenemos delante, que se ha formado en apenas 20 años, todos esos cambios que estamos viviendo. Además, hace esos 20 años, ¿quiénes de esta sala sabíamos que ese semejante impacto tecnológico que tenemos delante iba a ocurrir en tan poco tiempo? Bueno, pues eso precisamente me lleva a lo que me plantearon, la idea que me plantearon para participar en este TCX, que era: intenta imaginar cómo será Internet un 18 de abril, pero de 2045, es decir, exactamente dentro de 30 años. Bueno, honestamente, no tengo ni idea. No soy gurú ni adivino de Internet. Lo que sí sé y os puedo contar es lo que muchos expertos están comentando ya, que puede pasar exactamente dentro de esa fecha, dentro de 30 años. Será un cambio que puede cambiar nuestra propia evolución como seres humanos, y será un cambio que nos vincula a la inteligencia artificial. De lo que se habla es que dentro de 30 años puede que ya no seamos los únicos seres con la inteligencia más avanzada del planeta, sino que seamos superados por esa inteligencia artificial. Humildemente creo que dentro de esos 30 años ni siquiera se hablará de Internet en sí. Internet en sí ya es una tecnología que se está haciendo lo que llaman invisible, es ya absolutamente omnipresente, transparente, como la electricidad, y dentro de 30 años habrá evolucionado en ámbitos donde ya lo está haciendo, donde cada vez pasamos más horas, no solamente en el trabajo, también en los coches, lo estamos viendo, en las casas, en las ciudades, Internet de las cosas, y esa integración llegará a nosotros mismos incluso. Ya lo está haciendo de una forma muy primitiva, a través de los famosos wearables, con pulseras, relojes, pero no se va a quedar ahí. Ya se están haciendo avances considerables en la integración de Internet con partes de nuestro cuerpo, y eso incluye el propio cerebro. Eso abre muchísimas posibilidades. Imaginad un cerebro conectado a una inteligencia artificial, nos llevaría incluso a tener una inteligencia ampliada, la nuestra natural, de nuestra propia evolución, y la que hemos conseguido a través de esas herramientas. Pero antes de dar un salto tan grande, vamos a sentar algunos conceptos que tenemos ahora mismo, que estamos manejando en ese presente. Vamos a dar ese paso atrás. El primer símil que podríamos hacer entre nuestro propio cerebro y la inteligencia artificial sería a través de los microprocesadores. Fijaos, estamos viviendo un momento histórico, de hecho somos contemporáneos de gente que dio a luz Internet, de Vinton Cerf, de Tim Berners-Lee, y también somos contemporáneos de un aniversario. La semana que viene se cumplen 50 años de esta ley, de la ley de Moore, que también es contemporáneo. Gordon Moore fue uno de los fundadores de Intel, y él lo que planteó hace 50 años es que cada 2 años aproximadamente la tecnología permitiría duplicar el número de componentes dentro de un circuito integrado. Pues fijaos, han pasado 50 años y la ley sigue vigente. Se ha conseguido duplicar, por ejemplo, en los microprocesadores, la densidad de transistores, e incluso rebajar los costes, que era algo que él también planteaba. ¿Qué ocurre de todas formas? Que el propio Moore sabe que su ley tiene una fecha de caducidad, todavía no está definida, pero sabe que es cercana, y esa fecha de caducidad será cuando dentro de ese avance se choque con la barrera del silicio. ¿Qué es la barrera del silicio? Es el límite físico que no permitirá que reduzcamos, miniaturicemos más el silicio, y por tanto no conseguiremos que cada 2 años se vuelva a duplicar la capacidad, la densidad dentro de esos cerebros electrónicos. De todas formas, ya se está luchando para eliminar esa barrera. La tecnología también nos permite avanzar con la propia tecnología. Y por ejemplo, Intel en el año 2012 presentó una familia nueva de chips que conseguía que los transistores, que es eso que los laboratorios Bell en el año 47 hicieron un transistor que era un cacharro así que incluso se podía montar a mano. Bueno, pues en esa generación de chips de Intel, la Haswell, los transistores tienen 22 nanómetros de tamaño. Y podemos decir, bueno, bien, ¿y eso cuánto es? Bueno, pues 22 nanómetros sería que caben en el grosor de un pelo humano, cabrían 4.000 transistores de esos. Y en la punta de un alfiler, 100 millones de transistores. Pero no se han quedado ahí. Han dicho, en el año 2014 vamos a sacar una cosa nueva, hace solo un año, ¿eh? Y han rebajado esa barrera de 22 nanómetros a 14. Y todavía queda que entre el grafeno, que se ha hablado mucho de él, pero todavía no ha entrado del todo en escena.
con lo que la barrera del silicio se podría romper uniendo silicio y grafeno o pasando directamente, abandonando el silicio y yéndonos al grafeno. Así que, a ver cuánto sigue esa ley de Moore. Pero la inteligencia no solamente es capacidad de proceso, también es memoria. Y aquí solo os voy a decir un dato. Ese avión está cargando un disco duro de 5 megabytes. 5 megabytes. Pesaba 900 kilos ese disco duro. Bueno, pues en la en el Congreso de Móviles de Barcelona, que se celebra a principios de año, este mismo año, la empresa SanDisk ha sacado una memoria de estas, que son como una uña, una micro SD, con 200 gigabytes. Esos son 40.000 aviones con 40.000 discos duros como eso. Así que la inteligencia artificial en capacidad de proceso y de memoria a priori no va a tener problemas. Y pasamos a lo siguiente. También para inteligencia necesitamos que esos procesadores y esa memoria capten información, que es de la que aprende. Bueno, pues con la información tampoco va a tener problema. De hecho, un informe que sacó SINTEF en el año 2013, hace 2 años, decía que toda la información que existe ahora en el mundo, el 90% se había generado en los 2 últimos años. Y esa cifra va a seguir creciendo porque tened en cuenta que ya no solo somos los humanos los que generamos información constante, las propias máquinas están generando ya más información que nosotros. Pero ¿qué ocurre? Que la inteligencia no es tampoco solo esa capacidad de proceso, esa memoria y esa información. La inteligencia, una de las virtudes que tiene que tener, es la predicción de resultados basándose en que somos capaces de reconocer patrones, aprenderlos y almacenarlos en la memoria para utilizarlos luego cuando nos sea interesante hacerlo. Por eso IBM está trabajando en una nueva categoría de chips que llaman chips neurosinápticos, que lo que hacen es copiar la estructura neuronal de nuestro cerebro. Se abandona las viejas estructuras von Neumann de fabricaciones de chips y lo que hacen eso es emular cómo es nuestro cerebro. Bueno, estos chips además van acompañados de que no solo se emule la parte hardware de nuestro cerebro, sino también, digamos, la software. Es decir, que sean capaces de aprender como aprende el cerebro humano. Hasta ahora, para enseñar a las máquinas, simplemente les metíamos instrucciones y esperábamos un resultado. Lo que se está haciendo ahora es inducir a esas máquinas a su propio aprendizaje, a que aprendan ellas solas. Es lo que se llama aprendizaje automático o machine learning. En este caso, además, se están haciendo avances muy rápidos y está creciendo mucho también la demanda de formación en esta materia. Bien, pues con esto que os he contado, tened en cuenta que, por ejemplo, IBM, y esta es una noticia vieja, ya tiene 4 años, no he conseguido una referencia más actual, IBM ya ha conseguido emular el 4,5% del cerebro humano. ¿Y cómo saben eso? Porque han logrado emular 1.000 millones de neuronas y 10.000 millones de sinapsis, de conexiones neuronales. Y eso matemáticamente correspondería aproximadamente al 4,5% de un cerebro humano. Ya digo, es una noticia incluso vieja, tiene 4 años. Habrán avanzado más todavía. Y dentro de esa emulación del cerebro humano hay una parte especialmente interesante que es el córtex. Es el tejido nervioso que tenemos los humanos y otros mamíferos, donde se producen procesos como el pensamiento, la imaginación, el juicio, la decisión. Pues ese córtex también se está intentando emular. Hay una persona muy referente en ese ámbito, que es Jeff Hawkins, además de ser uno de los fundadores de la empresa de Agenda Span, luego montó su propia empresa donde está creando algoritmos que imitan la forma en la que el córtex humano procesa la información para llevar ese modelo a los ordenadores. Bien, pero si llegamos a ese punto en el que hacemos inteligencia artificial muy avanzada, ¿cómo sabremos que es tan avanzada como nosotros o que nos ha superado? Pues de momento la fórmula más popular es con el test de Turing, que lo que hace es poner a un juez en una habitación aislada de otra habitación donde hay un humano y un ordenador. Tienen una sesión de preguntas y respuestas y si el juez al final de la sesión es incapaz de decir quién era el ordenador y quién era la máquina, esa máquina habría pasado el test de Turing. Os cuento un caso curioso, incluso, bueno, una anécdota, y es que en ese test se permite mentir a las dos partes, al ordenador y al humano. ¿Por qué? Porque si no se permitiese eso, el juez le preguntaría a la máquina, ¿eres un humano? Y diría, no, pum, se acabó el test. Bien, de todas formas, estamos todavía muy lejos de lo que se llama inteligencia artificial fuerte o Strong AI, que es la que, por ejemplo, plantea la película Her. No sé si la habéis visto, si no, no os la voy a destrozar, no os preocupéis, no la voy a contar, no es en la que Bruce Willis al final es un muerto, esa es la de... No, tranquilo.
En esta película hablan de ese modelo de inteligencia artificial fuerte que consiste en que no solamente una inteligencia artificial sea capaz de que le pidamos una tarea y la haga automáticamente, sino que tenga, por ejemplo, conciencia de sí mismo, sentido común, sepa hacer juicios de valor. Eso sería una inteligencia artificial fuerte. Vamos a hacer un pequeño salto al futuro y os comento, por ejemplo, que en el año 96, justo en los años que Internet se estaba popularizando, la BBC sacó una serie documental que se llamaba Futuro Fantástico, y en uno de los capítulos era una gozada porque ya entonces hablaban de la posible integración de inteligencia artificial e inteligencia humana. Lo que ocurre es que antes probablemente tengamos otros problemas que resolver, como por ejemplo el empleo. Prestigiosas publicaciones como The Economist, una revista que pertenece al MIT, que 80 premios Nobel han salido de ahí, o un informe de la Universidad de Oxford hace muy poco tiempo, han hablado de que el 47% de las profesiones ya estarían en riesgo de ser automatizadas, bien hechas por inteligencia artificial o la parte hardware, que serían robots. Y ahí llegamos a un punto que sería, por ejemplo, el control de nuestra inteligencia y de la inteligencia artificial, pero todavía estando nosotros por encima. Por ejemplo, hace un año, en una jornada de divulgación parecida a esta, un compañero de formación, Javier Aguiluz y yo, conseguimos, con un auricular como este, que apenas cuesta 75 euros, que leyese nuestro encefalograma del cerebro y controlar un robot de Lego sobre una mesa, y le podíamos guiar el movimiento, los giros, etc. Bueno, ese es un paso que ya está conseguido. Otro paso sería unir inteligencia nuestra humana con artificial y a la vez conectarla con un modelo similar. Eso también se ha hecho. De hecho, el año pasado fue históricamente la primera vez que se consiguió. Una persona en la India y otra en Francia, a 8.000 kilómetros de distancia, consiguieron que sus cerebros, conectados a auriculares similares a este, se mandasen saludos a través de Internet. Internet sirvió como intermediario entre los dos cerebros. Imaginad las posibilidades que tiene eso. Y de momento eso se hace con auriculares externos que leen nuestros encefalogramas. Pero Intel ya habla de que para el año 2020 podríamos llevar los chips integrados en el cerebro para controlar ordenadores. Lo dice Intel y mirad la fecha, 2020, a la vuelta de la esquina. Ya se está haciendo, por ejemplo, DARPA tiene un proyecto para ojos artificiales que van conectados al córtex y se llama así, modem cortical. Eso es un proyecto en funcionamiento. Y otro de los pasos sería, que este es el definitivo, que la inteligencia artificial nos llegue a superar. Ya no seríamos los más inteligentes del planeta y esto sería más singularidad. La singularidad es cuando la inteligencia artificial nos supere. Un referente es Ray Kurzweil, no es ningún adivino trasnochado, tiene un currículum impresionante, trabaja actualmente como director de ingeniería en Google y es uno de los que plantea esto. Tiene voces en contra, como Paul Allen, cofundador de Microsoft, que dice que esa sustitución no será tan pronta. Ojo, no la descarta, dice que no será en 30 años, que no será en el 2045. Pero también se están haciendo avances en el estudio del cerebro, porque Paul Allen dice que no llegaremos tan rápido porque todavía no conocemos lo suficiente sobre nuestro propio cerebro. Pero ya hay proyectos, como por ejemplo la Unión Europea, que está dedicando más de 1.000 millones de euros a estudiar nuestro propio cerebro para luego aplicarlo a inteligencia artificial. Y hay voces también que están alertando sobre los peligros que tendría que esa inteligencia artificial sea más inteligente que nosotros. No solamente ellos, también institutos y centros que forman parte de universidades prestigiosas de todo el mundo. Y aquí llegamos a otro concepto que sería el transhumanismo, detrás de eso, que sería la posibilidad de trascender a través de la tecnología, de la que la tecnología nos ayude, por ejemplo, con avances en genética, a superar barreras biológicas que tenemos como humanos, e incluso se plantea la inmortalidad. Y eso tampoco lo digo yo, lo dice ese señor que se llama Ray Kurzweil, que ya digo, su currículum es impresionante. Por eso, hace 1,5 millones de años aproximadamente, el Homo habilis empezó a utilizar herramientas y hoy, en 2015, las herramientas que estamos utilizando podrían llevarnos a un salto evolutivo que nos haga como humanos entrar en una nueva era. Podríamos llegar incluso a lo que plantea, por ejemplo, ese documental de Future Fantasy que comentaba, a que podamos subir nuestros cerebros a Internet y que Internet sea un espacio común de inteligencias artificiales y comunes. Es más, en 2027 estaba prevista nuestra salida a Marte, ya se está construyendo un Internet interplanetario. Imaginad cerebros e inteligencia artificial en un Internet interplanetario, con lo que llegaríamos a esto. Que comenzamos como primates en un pálido punto azul, nuestra evolución no ha acabado ahí. ¿Estamos preparados para el siguiente salto evolutivo? Muchas gracias.